Cuando un puente conecta el pasado y el futuro, el fútbol encuentra su punto medio. Dos voces. Tu participación con la selección, pues perdóname, pero fue gris. Dos épocas. Hay algo en la vida que se llama congruencia. Un solo juego. Esto es Cruce de Puentes. La mejor alineación. Rafa Puente. Rafa Puente del Río. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Tú eres el complemento de un buen equipo. Ahí es donde hay que ser valiente, no a toro pasado. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Tenemos nuevo bicampeón del fútbol mexicano, el quinto en la historia de los torneos cortos. ¿Recuerdas, Rafael Puente? Te saludo con gusto, Rafael Puente Suárez, ¿alguna final más dramática que esta? Vaya final pudimos atestiguar el pasado domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Un gusto saludarte. Igual a toda la gente que nos sigue, que nos escucha. Agradecido siempre. Yo sí, y te voy a decir cuál. La de América Cruz Azul. El día gol de Muñoz, que no fue gol de Muñoz, fue autogol de Castro. Exactamente, de Castro. Intervenciones muy importantes de Muy Muñoz. Me acuerdo una que le agarra abajo al Chaco, que con eso... Sí. Que sentenciado la América, el error en el segundo gol, o el segundo gol de la América, me parece un foul de Mosqueda, pero no, del Maza. Del Maza, sí. Hoy, obviamente, con el VAR, hoy no habría contado esa jugada, ¿no? Porque el foul fue clarísimo. No me acuerdo bien, creo que era Delgadillo, ¿no? ¿Quién era el árbitro? Sí, Paul Delgadillo, me parece. Paul sí. Delgadillo, que se equivoca terrible, ¿eh? Sí. Terrible. Aparte se dio cuenta, perfecto, pero como la América Cruz Azul tenía una ventaja tan cómoda, nunca se imaginó que fuera a suceder lo que sucedió. Sí, claro. Es que aparte esa final, de acuerdo, se condicionó muy pronto por la expulsión de Jesús Molina. Sí, la expulsión, y aparte, como quiera que sea, de alguna forma complicó el duelo, las condiciones del terreno del juego, ¿te acuerdas que yo vi? Pero bueno, mucho. Me parece que esa, incluso en el renglón futbolístico, ese día siento que fue mejor Cruz Azul que América. Sí. Sí, hay algunas otras muy relevantes. De hecho, yo recuerdo dos más en ese mismo estadio donde se jugó la de este domingo. ¿Te acuerdas de la de Santos Toluca, que también fue dramática? Santos teniendo pues una amplia ventaja en los penales, una falla de Bozzo en el tiempo extra, etcétera. Y también recuerdo obviamente la del Atlas Toluca, que fue extraordinaria final, en aquel Atlas de Ricardo Lavolpe. Sí, que terminó en penales. También en penales, sí. No, ahora, vaya, habría que estar muy precisos en el detalle para calificar qué partido fue mejor que otro. Emocionantes todos. Ahora, que digas un partidazo, con todo respeto, y hay muchos que lo vieron este partido como un partidazo, para mí estuvo francamente lejos de ese calificativo. Y creo que mucho tuvo que ver, y eso me lleva a hacerte esta pregunta, la postura de Tigres, ¿no crees? A ver, más allá de que se encontró, porque se encontró el gol, Tigres no pasaba media cancha y tuvo mucha fortuna para acceder vía ese deficiente golpeo de Guiñac y el desvío de Gorriarán al 1-0, sin merecerlo evidentemente, pero ¿no te sorprendió? Si bien no modificó el 11, porque el único cambio que hizo fue meter a Purata por Angulo, que estaba lastimado, pues sí cambió la estructura y cambió la postura de lo que fue la ida. Muy conservador Tigres, incluso más conservador que el Toluca en la ida. No, a mí me parece que fueron las instrucciones de Guido. No tengas duda, por supuesto. Y que el equipo se apegó a las instrucciones. Es muy difícil también en el terreno de juego, hijo, cuando tú tienes la fortuna de ponerte de visitante con una ventaja de 2 goles. Yo diría, no quiero decir no justificado, porque el partido de ida, si no es por Hugo González, que él comete el error que convierte Tigres y que llega con esa ventaja, la verdad es que Hugo González le quitó por lo menos un par de goles. Sin duda. Sobre todo esa de Lainez, ¿no? El resultado pudo haber sido otro, pero bueno, aquí muy temprano en el partido, sin que tú salieras con la intención o que por lo menos transmitieras con tu parado, con tu intensidad, con tu desarrollo de partido, que estabas buscando hacer el segundo, te encuentras una pelota detenida, una faltita ahí fuera del área, muy cerca, efectivamente, un golpeo
defectuoso de Guiñac, no que digas le pegó espantoso, pero pues, la verdad es que sí mordió un poco la pelota con el tobillo y la fortuna de que en su intento de quitarse la pelota Rosa Gorriarán y deja sin oportunidad a Luis García. Ahora, ya te pusiste 2-0, ¿sabes qué? En automático, tú como jugador al margen y como técnico por encima de cualquier otro, tú sabes que está obligado Toluca a ir a buscarte y te va por el potencial de equipo que tienes, individual y colectivamente, alguna oportunidad o algunas te va a arrojar en su intento de emparejar. Pero si tú vas y te metes descaradamente atrás, porque para mí sí desperdicia Tigres, ¿qué te gustas? 60 minutos. Sí, de hecho, hasta Tigres reacciona hasta que le hacen el 2-1. Cuando Paulinho hace el gol, entonces cambia su postura y de inmediato somete al Toluca y lo empieza a inquietar, le empieza a generar opciones. Ahí bien cabe la pregunta. Ahí sientes tú que el hecho de haber emparejado ya se daba por bien servido Toluca. Toluca estaba obligado a ganar. Ahí Sí, no, claro, pero hay que ganar el partido. yo creo que, a ver, Toluca siguió intentando, lo que pasa es que la reacción de Tigres de alguna forma inhibió el dominio tan claro que había tenido Toluca hasta ese momento. Con mucha razón, pues te exhibe la postura de Tigres. Sí, sí, sí. O sea, sí, a mí me decepcionó. Yo esperaba un Tigres. Porque Toluca no tenía resuelto el tema, incluso con ese 2-1, porque el global era 2-2. No, y a ver, si nos vamos un poco más adelante, después de que ya Toluca, digamos que había hecho la tarea para provocar el alargue, es decir, hacer los 2 goles que necesitaba, ya que se puso en desventaja en ese partido, la realidad es que si tú ves la profundidad de la banca, porque a ver, el Toluca, que eso también enaltece mucho la labor de Mohamed y este título en particular del Toluca. El Toluca termina en la cancha sin Paulinho, sin Eliño, sin Castro, sin Marcel, con Vega en una pierna, porque está clarísimo que Vega pues, no estaba para jugar, o sea, no estaba al 100. Y con todo y eso, y ojo, Tigres te mete a Ibáñez, mete a Vigón, mete a Antuna, mete a Ociel Herrera. ¿Sabe la diferencia, con todo respeto, en los cambios, en la profundidad de alternativas que tenía? De hecho, yo creo que ahí también Tigres fue hasta cierto punto pues, conservador un poco porque pudo en el alargue o debió, creo yo, ser incluso más agresivo. Mohamed me parece que ajustó bastante bien. A ver, terminó jugando con Virgen, que no tiene más de 5 partidos en primera división, y Juan Pablo Domínguez, que ni siquiera es 9. Esos dos eran sus centros delanteros. Y luego tenían las bandas dobles laterales. Simón, que lo mantuvo en la cancha, y atrás del Barbosa, y del lado contrario Gallardo, y atrás del Everardo López, a quien hizo jugar de lateral en la parte final del juego. No, digo, me queda clarísimo, qué bueno que lo apuntas, porque yo me metí mucho en los espacios que he tenido oportunidad de platicar y hacer más o menos un desglose de lo que fue el partido. No había caído tanto en el tema de los tiempos extras. Ahí, por supuesto, que se acentúa más la pobre ambición de Tigres, porque Toluca, hubo un momento en los tiempos extras, estaba poco menos que entregado. Sí, estaban fundidos, esa es la realidad. Y tú llegas con, quieras o no, con la motivación de que mantuviste por lo menos el empate, te emparejó Toluca, estás jugando de visitante, ya viste los movimientos que hizo Toluca, ya te diste cuenta de que perdió funcionamiento Toluca, porque dejó de ser el equipo que tenía la pelota, le pasó a Tigres. Ahí Tigres con mucho mayor razón, y en base a los movimientos que hizo Pizarro, el equipo tenía que haber sido más agresivo. No intentar llegar a la instancia de penales, pues simplemente porque tienes la figura de Nahuel Guzmán. Claro, a ver, también eso, no dudo que también muchas de las esperanzas de Guido, al menos yo particularmente, la realidad, sin quitarle mérito a lo muy bien que lo hizo Luis García en la tanda de penales, yo pensé que cuando se fueron a la tanda de penales, tomando en cuenta que los jugadores más importantes del Toluca estaban fuera, también es un hecho que de Tigres había salido Guiñac, había salido Bruneta, pero yo presupuesté por la presencia y la envergadura de Nahuel. O sea, si me hubieras preguntado, apuéstale quién gana los penales, yo habría apostado a Tigres porque creí que el peso específico de Nahuel y las ausencias, insisto, importantes de Toluca podrían ser factor, y no, la realidad es que
mucha personalidad en varios de los que cobraron. Virgen entre ellos. Virgen cobró el penal porque, ¿te acuerdas? Previo a su ejecución se dio ese desplante de mal gusto de Ligón y lo pateó con mucha personalidad. Un penal nada sencillo de patear porque si lo fallabas, pues ahí se acababa, ¿no? Sí, sí, que fue un punto que destacó mucho y con mucho reconocimiento a su equipo, Mohamed. Bueno, Sí. en ese tema estoy, vaya, lo vemos tan similar, Rafa, que donde yo estaba viendo el partido, tú sabes que a mí no me gusta el tema de las apuestas y por supuesto que la apuesta era ridícula, ¿no? El 50 pesos. Pero yo dije que Tigres ganaba. Sí, sí. Y dije Tigres gana por Por Nahuel. principalmente por Nahuel. Sí, sí, sí. Sin decir que García, vaya, García es un portero hoy en día hecho porque le ha tocado comer banca. Un buen rato fue banca de Volpi mucho tiempo, luego fue banca De Pau López. de Pau López, el español, que terminó un fracaso para Toluca, pero ese respondió con creces y fue el campeón con Toluca el torneo anterior, jugando, tiene un bicampeonato. Por Sí, 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 totalmente. como Mohamed de que jugar en lugar de Hugo. Pero la jerarquía, el manejo, toda la experiencia que tiene, lo bien que suele explotar ese tipo de situaciones, Nahuel, pues te inclinas por Tigres. Totalmente. Tiene jugadores de calidad. Estaba yo, entre otros, con Santiago, con tu tío, mi hermano Santiago. Antes de que pateara Ibáñez, me dijo, ¿sabes qué? Se equivocó Pizarro. No puede poner Ibáñez. Ibáñez cobra fatal los penales. Pero lo dijo con un convencimiento que estaba seguro de que lo iba a fallar. Y bueno, mira, pues pero sí. normal, Sí, 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 muy deficiente ejecución. Pero bueno, al final creo que coincidimos, ¿no? En que entiendo que en las finales, a ver, siempre está muy latente el miedo a perder, ya estás en la antesala de ganar un título con todo lo que eso implica, con lo complejo que es, y a veces pues prevalece el miedo a perder, pero sí creo que en la vuelta en la ida lo fue Mohamed y en la vuelta fue muy conservador Pizarro, insisto, se había encontrado con el gol de manera fortuita, pero pudo. De acá se dice muy fácil, está clarísimo, pero creo que pudo, no debió, pero sí pudo haber abordado el compromiso de otra forma, porque además, si bien terminó Tigres siendo la mejor defensa del torneo, pues el peso específico de los jugadores de Tigres está de media cancha hacia adelante, o sea, los jugadores más importantes de Tigres son Bruneta, obviamente Correa, Guiñac que ha bajado su rendimiento por cuestiones lógicas de edad, pero la jerarquía me parece que Tigres la tiene más de mitad de cancha hacia adelante, obviamente con la inconmensurable figura de Nahuel que suele ser diferencial, ¿no? No. Con Tigres pasó una cosa, cumplió el primer objetivo porque él jugó el partido y el alargue a no perder, sí. En lugar de intentar ganar. Tal cual, sí. O ir con la mentalidad fija en que voy a buscar el resultado, no voy a salir a tratar de no perder. Eso le había salido. Con fortuna mucho más para Tigres que para Toluca, porque Toluca también tuvo un poco de fortuna en aquella pelota de Correa que desvían y pasa a un ladito del poste. Sí. Que estuvo a punto de ser, no igual que el gol que puso adelante a Tigres. Parecido, era el 2-2 en ese momento. Después de tocar en este punto a un rival, porque no fue un compañero. Ahora, pero Toluca también. Esta jugada de Correa con la calidad del argentino, piensas que pudo haber terminado en la red. O sea, tuvo naturalmente algo. También Toluca tuvo. De volea. Tuvo la esa de Ibáñez de volea que dices, esa fue de Tigres, pero también Toluca tuvo la de Marcel de cabeza, pelota de Alexis, muy buen tiro de Marcel que saca Nahuel, el de Pereira que Nahuel andaba perdido y alcanzó finalmente a sacarla, y la más clara de todas, el tiro de esquina, en la que peina Marcel y que llegan Everardo y Paulinho. Esa la más clara fue que la más clara. A Everardo y Paulinho, pero a Paulinho era nada más poner para que le pegara la pelota en la parte interna del pie derecho y era gol. Totalmente, sí. Ahora, vaya trabajo de Mohamed, llegó al Toluca y en un año pues ya son de liga bicampeones, además ganaron un par de trofeos más. ¿Qué capacidad tiene el turco Mohamed para construir equipos competitivos y ganadores, ¿no? Lo suyo en el fútbol mexicano es admirable. Ahora, ¿sabes qué? Para destacar que luego, por lógica natural, es en lo que menos
se piensa o en lo que menos se valora lo bien que trabajó la directiva. Por supuesto. Es Porque incluso, nada mira, más por darle el crédito al técnico para los refuerzos. Lo que pasó con Romero, lo que pasó con Simón, lo que pasó con Castro, que valga la pena decirlo, me parece que es el partido más bajo que le he visto a Castro desde que llegó al fútbol. y se quedó corto. En general, en la final estuvo bajo. Ahora, sabes que también hablabas de la directiva y yo creo que también vale la pena, porque yo me acuerdo haber cuestionado la cifra que se pagó por el Niño y en qué momento encontraron la mejor versión del Niño, porque para mí el Niño en el partido de vuelta fue el mejor. El gol que hizo fue extraordinario y luego es quien asiste a Paulinho. Después no podía más y lo tuvo que sacar Mohamed, pero el Niño, si bien se tardó en marcar diferencia por lo que se pagó por él, me parece que demuestra que es un jugador con enormes virtudes. No, cómo no, hombre. Tiene todo, tiene rapidez, tiene desequilibrio. Aparte, se acomoda de maravilla por sector derecho, porque Sí. la jugada del gol que dices impresionante, porque aparte el recorte antes del golpeo lo hace como si fuera hacia su propio campo. Exacto, sí. Sí, O sea, como si se fuera a regresar. exactamente, o sea, como que pierdes hasta distancia respecto al arco. De acuerdo. Y grado de dificultad mayor porque tienes que girar más y pegarle Sí, perfecto como sí, le... sí, sí. Pero espérame, ya lo había intentado 3 veces. Ah, no, no, por supuesto, sí. De hecho, con Monterrey también estuvo a punto de hacer. No, a ver, esa es la jugada, digamos, la jugada emblemática de Niño, ¿no? Es enganchar hacia adentro y buscar el segundo poste o patear a primer poste. O sea, pero se había quedado muy corto el Niño. Recuerdo la liguilla anterior, ¿te acuerdas que fue incluso expulsado en ese partido de vuelta contra Monterrey de Sí, cuartos de final? Y ahí se ponía negro el panorama para el Toluca y aún así lo pudo solventar y sorteó la primera eliminatoria que fue contra Monterrey. el trabajo del turco, la verdad, ahí está. Y Sí, ahí aparte, queda. y es un técnico que como quiera que sea, se han presentado o se ha ganado las oportunidades, pero no podemos dejar de lado lo que ha intentado fuera. Porque el turco se fue, después de haber dirigido en México, se fue a dirigir a Argentina, volvió a México, luego Sí. fue a Brasil, luego regresó, luego se fue a España, luego regresó Antes a España de Brasil, sí, al Celta de antes Vigo. a España, primero el Celta, y claro, y después fue a dirigir a Brasil. O sea, como quiera que sea, escuelas de fútbol, ligas muy diferentes, ambientes muy distintos, exigencias todas. Y la verdad es que en México, hoy con 5 equipos, con 4 equipos ha ganado 5 títulos. Sí, no, no, ejemplar. No, ahí están sus números, son extraordinarios. A mí me parece admirable la capacidad que tiene para adaptarse a lo que tiene, Y al perfil de jugadores que tiene, porque la realidad es que su Toluca no se parece nada a su Monterrey, como no se parece nada a sus Xolos, como no se parece nada a su América. O sea, sí es bastante pragmático y se adapta al perfil de futbolistas que tiene. Y aún con un perfil definido y con una idea, parece tenerla clara, para muestra lo del Toluca en las finales, pues no tiene el mínimo empacho o reparo en decir, no, normalmente jugamos de esta forma, pero para la final vamos a jugar diferente. Así se la jugó a la América, así le jugó la ida a los Tigres. Se vio obligado a cambiar porque tenía desventaja y debía buscar el partido en su cancha. aparte, ¿sabes qué? Siempre me ha gustado el turco, que nunca busca pretextos. O De sea, acuerdo. no está tratando de justificar. Hay partidos que ha ganado que dicen no merecíamos ganar, fue superior el rival, nos superó en esto tenemos mucho que corregir. O en partidos donde destaca el comportamiento del plantel fue extraordinario. Uh-huh. Ahora, pero ¿sabes qué? Siempre encuentra la manera de que le responda el plantel. Él tiene el tino para apuntalar el Sin equipo. duda. Hay que hacer Mucha sensibilidad. de contracciones. Ahora, la gestión de grupo pues, tiene que ser buenísima por parte Sí. A ver, incluso, a ver, hay que nunca decirlo. Esa informes. decisión de dejar fuera a perdón, a Hugo, a mí me brincó. O sea, cuando estábamos y conocimos la alineación, ay, a mí me sorprendió. Yo desde mi trinchera de análisis, yo hubiera presupuestado que no lo iba a hacer. Y tomó esa decisión y mira, pues le funcionó. O sea, tiene una sensibilidad
Yo no compartí esa decisión, pero bueno, ahí están los resultados, ¿no? Para mí le hubiera funcionado si se quedaba Hugo o si entraba Luis García, porque a los dos los conoce perfecto, los ha alternado este último torneo, prácticamente 2 partidos cada uno. Cerró la temporada Luis García, perdón, Hugo. Sí, pero ya en la liguilla ya había el partido decidido que fuera Hugo. ¿Cómo? En la liguilla ya había decidido que fuera Hugo Sí, siempre. claro, ahí se decantó por Hugo. Yo tengo en mi memoria una clarísima que fue el título de Vucetich con Tecos, que alternó a Briones con Y Alan Cruz. Y el portero realmente titular del torneo, uno decía, es Briones, y el que coronó fue Alan Cruz. Bueno. Así pasa. Yo creo que en ese terreno tú puede hacer uno prudentemente un comentario respaldado. Yo no haría eso. Ahora, de ahí a que suceda lo que sucedió sin entrar en un terreno que ni siquiera nos compete. Pues no ni al caso comentarlo. Pero digo, tienes que tener el respeto por un técnico y te aseguro que con el buen manejo, la gestión de grupo de la que te estaba comentando, te aseguro que él, delante de todo el plantel, explicó a cada uno cómo y por qué lo estaba haciendo. Seguramente. Y no pues sí, ahí queda, no deja de ser una decisión que previo a, porque ahorita ya con el resultado es fácil juzgar, pero previo a mí me sorprendió y yo insisto, no la compartía, pero bueno, también, ahí están los resultados. A mí me sorprendió, ¿sabes por qué? Porque te pones en el personaje de Hugo. Sí, dice, claro, en los zapatos de Hugo. Dice que lastimado debe estar Hugo, porque aparte se equivoca. Bueno, si le hacen el gol a Nahuel, que había girado al revés, era mucho peor el error que lo que cometió. El que había cometido Hugo en la ida. Hugo se encimó en la pelota y por eso no la pudo picar abajo, partintet, ya sabes que le pegas de convita por encima de él. A lo mejor la posición tenía la pelota muy metida al cuerpo y eso evitó que le pegara bien, o que a lo mejor ni siquiera se dio cuenta de que ahí estaba Lainez. De acuerdo. Pero clavado. Y eso fue lo que le dio la victoria. La actuación, quitando ese punto, la actuación de Hugo fue francamente buena. Sin duda, sí, fue buena, digo, obviamente el error. Pues mira, en Toluca están de fiesta y es tiempo de celebrar, lo mismo que hacemos nosotros y que invitamos a la gente a hacer, y celebramos por las fiestas, no porque haya sido campeón el Toluca. Al final nosotros amamos el fútbol, pero no alentamos a ningún equipo, pero invitar a la gente, mira, son más de 75 años de experiencia, no dejen de descargar el código que aparece en su pantalla, aprovechen las enormes promociones que hay de Bodegas Alianza, que créanme, tiene un amplio catálogo de muchos productos que para estas fiestas, para este tiempo de celebrar, pues les van a venir de maravilla. Aprovechenlo, disfrútenlo, obviamente desearles a todos felices fiestas, pero sí vale muchísimo la pena que aprovechen esta promoción y que acudan ya sea de forma digital a la página o a alguna tienda física, porque no se van a arrepentir y van a encontrar todo lo que necesitan para estas fiestas navideñas y para que puedan celebrar en familia. Vamos a cambiar un poco el tema, dejamos al Toluca como el bicampeón del fútbol mexicano, una felicitación por ese gran trabajo, y ahora pues a buscar el tricampeonato, que solo el América en torneos cortos ostenta esa distinción. Y te cambio un poco el tema a ¿qué opinión te merece? Cruzamos el charco, pero hablamos del Real Oviedo y del Valladolid. Oviedo decide destituir a su entrenador, a su segundo ya del semestre, porque ni siquiera se ha cumplido el semestre, la primera vuelta. Se fue Paunovic, ahora se fue Carrión, y a su vez el Valladolid dice, ¿cómo, Almada, estás en negociaciones con el Oviedo? Pues aquí no le vamos a permitir a nadie, cosa que yo comparto, que estés por encima de la institución, vas para afuera de una. Y echaron a Almada, ya el Oviedo hizo oficial la llegada de Almada a su cuerpo técnico. Pues mira, curiosamente, en las dos instituciones con personajes mexicanos. Así es. Los mexicanos, es la verdad. En el caso de Jesús, que toma la decisión, y me pareció primero precipitado el cese de Paunovic. De Paunovic, sí. Me pareció precipitado, porque tú tienes que respetar lo que hizo, como quiera que el serbio, para regresar al Oviedo a la primera división, a la máxima categoría. Y aparte tienes la obligación como directivo de estar consciente de que no tienes un gran plantel.
Tienes una buena Coincido. plaza, muy buena, pero no tienes un gran plantel. Porque Coincido. Mirandés, sin ver, olvídate de a lo mejor el afecto que puede tener uno por Jesús o propiamente o más por el Oviedo, por ser uno de, como quiera que sea, de sangre española, asturiana, de haber estado en ese Carlos Tartier muchas veces, pero al margen de eso, eh, Mirandés fue mejor en la final. Tú veías al Mirandés y veías al Oviedo y era mejor equipo el Mirandés. Sí, coincido. Entonces tienes partidos, tienes que ser un poco consciente de las cosas y tampoco puede ser tan precipitado. Y la prueba más clara de que se equivocó es que cuánto le duró el gusto del cambio de técnico. Nada. Le habrá durado 8 partidos, 10, no sé, No, muy pues poco. yo creo que haya llegado. Y lo del tema del Valladolid, bueno, pues hay que irte a los antecedentes. Jesús Martínez, dueño del Pachuca, al de Almada, con una muy buena gestión en ese equipo y de manera totalmente imprevista dejó de ser técnico porque hubo el Valladolid, quien pagara la cláusula, que difícilmente creo que si no estuvieran mexicanos directivos en el Valladolid, se hubieran llevado a Almada, ¿eh? O sea, porque una cosa es conocer el trabajo de Almada aquí y verlo jornada a jornada con Pachuca, con todo lo que representa Pachuca, con la camada de jugadores que van surgiendo, a estar tú viviendo en Valladolid y pensar en Almada, ¿me entiendes? Para dirigir a ese equipo que hubo cambio de dueños, porque se fue el fenómeno Ronaldo y demás. Y yo creo que se dio, curiosamente, por como suelen a veces actuar directivos mexicanos. Sí, sí sorprendió. A mí me gustó mucho la postura contundente de Gabriel Solares, presidente del Valladolid. Ella estuvo en Querétaro. Sí, estuvo en Querétaro. Oye, no, a ver, espérame, esto no se lo vamos a permitir a nadie y en este momento destituimos a Guillermo Almada. O sea, me gustó porque bueno, lo vimos acá en México, ¿no? Estas situaciones que se dio con Gago y el muy mal manejo que tuvo con Chivas, el tema de Anselmi, que también me parece lo manejó mal. A ver, entiendo que te surge una oportunidad de crecimiento, pero también el cómo manejes esa situación, las formas son bien importantes, ¿no? Y sí se plantó con mucha personalidad de Gabriel Solares y pues decidió adiós a Almada, que ahora está en el Oviedo. No, estoy de acuerdo. Ahí Solares actuó bien. No, no, dijo, no fue nada nuevo para él, porque te digo, aquí a final de cuentas es al más puro estilo de los directivos mexicanos, que la situación se den así. Aquí sí se veía afectado Solares, aunque también aprovechó que había entrado en un momento crítico el Valladolid. Sí, no vive un buen momento, eso es un hecho. Más o menos un poquito prometedor y después vino para abajo. Sí, venía menos. Y bueno, pues, de hecho, ahorita no está ni en puestos de playoff. No, pero bueno, pues ahí está esa información. Para cerrar el año, ya así, digo, obviamente hay actividad todavía en la Liga Española, en la Premier League, pero para cerrar el año nos queda un partido, digamos, importante. Bueno, en su momento Flamengo ya le ganó a Cruz Azul, le ganó bien, me parece, ya hablamos de él. También le ganó al Pyramids de Egipto y ahora enfrentará el 17, es decir, mañana, miércoles, al Paris Saint-Germain. Favorito para ese juego en la Intercontinental. No, pues el París, sin amplio duda. Favorito, ¿no? Sí, para mí amplio favorito. Sí, es muy agradable lo que hace el Flamengo de Felipe Luis, pero es mucho mejor equipo el de Luis Enrique. No, sin duda, mejor equipo el París. Sería una sorpresa incluso mayor que la que sucedió en el Mundial de Clubes. Sí, por supuesto. Y si el Chelsea lo dejó en la lona. Ahora, después totalmente. De eso, yo creo que París no puede entrar en contemplaciones de ningún tipo. ¿Sabes qué? Quieras o no, es un título que representa una cantidad muy, muy importante de dinero y como quiera que sea, incrementar tu prestigio como institución. Y para los jugadores, pues, naturalmente que es un logro importante. Entonces, sí, entendiendo que al París pues, se le quedó esa cuenta pendiente de trascender a nivel internacional, a nivel mundial, con el Mundial de Clubes que perdió con el Chelsea. Pues muy bien, pues ha sido una grata experiencia estos primeros meses de cruce de puentes, obviamente con toda la intención y la disposición de, si así nos lo permite, el Grupo Fórmula, a quien le agradecemos profundamente la oportunidad, pues de seguir juntándonos a platicar de lo que tanto nos apasiona, tanto nos gusta,
un privilegio, felices fiestas para todos y nuestros mejores deseos. Y el agradecimiento, digo, naturalmente por encima de todo al grupo, pero también a Alianza, ¿no? Por supuesto. Con nosotros y que tuvo confianza. Y bueno, pues nosotros sentirnos con la tranquilidad de que estamos contando con un anunciante que es pues el estelar, que ese no compite. Ese Totalmente. es el número uno. Así es, el agradecimiento para todos los que nos han escuchado, nos han seguido y por supuesto para quienes nos han dado la oportunidad y nos han apoyado. Un fuerte abrazo, nuestros mejores deseos, que sean felices fiestas, que sea un promisorio 2026, año mundialista. Obviamente nos seguiremos juntando para hablar de lo que tanto nos apasiona el fútbol, que el año que entra, como todos los años, tendrá mucho por ofrecernos. Fuerte abrazo. Cuando un puente conecta el pasado y el futuro, el fútbol encuentra su punto medio. Dos voces. Tu participación con la selección, pues perdóname, pero fue gris. Dos épocas. Hay algo en la vida que se llama congruencia. Un solo juego. Esto es Cruce de Puentes. La mejor alineación. Rafa Puente. Rafa Puente del Río. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Tú eres el complemento de un buen equipo. Ahí es donde hay que ser valiente, no a toro pasado.